Hola a todos, mi nombre es Juli y estrenamos canal para toda la comunidad castellanoparlante que quiera saber más sobre los productos que Core Watersports lanza al mercado. En los años que llevo trabajando con esta marca, el desarrollo que los productos han experimentado es remarcable. Y aunque evidentemente siempre se me podrá acusar de partidista, voy a intentar ser lo más objetivo posible en los reviews de los productos. Y de esa manera a ayudaros a entender de qué tipo de producto se trata. En nuestro primer vídeo vamos a hablar de la Pace Pro. Cometa que salió ya hace unos meses atrás, de 3 costillas con un bridaje frontal anclado a lo largo de 14 puntos de conexión al borde de ataque, un kite que no tiene poleas y que va en estructura en alula. Dirigida para todos aquellos que busquen el más alto performance en un kite de Big Air, o sea, para saltar lo más alto posible, hacer loops más rápidos, facilitar las nuevas tendencias de dobles, triples, kite loops, etc. Con una increíble recuperación después del loop, mejora sustancialmente la seguridad durante el aprendizaje de la modalidad. Dicha recuperación es una habilidad muy preciada para todo aquel que esté aprendiendo ya bien sus primeros kite loops o ya a un nivel experto nuevas maniobras. Para todos aquellos que ya están en la disciplina de los kite loops, os puedo concretar que el yank es muy controlado y por tanto no tiene lo que denominamos efecto goma, lo que se traduce en que si se ha hecho un take-off, despegue adecuado, canteando bien, las líneas de dirección trabajan con tensión durante toda la maniobra, evitando así las caídas a plomo, que es el temor de todo kiter que aprecie sus piernas o costillas. En mi opinión personal, esta es una cometa que van a amar los practicantes de dicha disciplina y también aquellos riders que les gusta mezclar sesiones de strapless o la cual es su principal disciplina. En mi experiencia en el mundo de strapless siempre quise un kite que me permitiera volar mucho para cuando no hay olas poder ejecutar maniobras y que fuera muy rápido, ya que eso te permite rectificaciones a tiempo y surfear olas. Obviamente el hecho de ser un kite de 3 costillas con un material muy ligero ayuda a que la cometa tenga un drift genial, lo cual es muy bueno para surfear en diferentes tipos de viento. Esta Pace Pro sorprende por lo rápida que es, ya que cuando la despegas por primera vez sigues viendo un kite bastante delta bow, pero al probar los primeros loops enseguida te das cuenta de que es muy diferente al concepto XR. En mis primeros instantes probando el kite, tuve que rectificar varias veces la posición de la cometa después del loop por girar a otra velocidad a la que no estoy acostumbrado. Y aunque no tengo imágenes, os aseguro que alguien con poco nivel en Big Air como yo, con las 12 metros pude hacer boogie loops donde al final de la maniobra todavía estaba a 4 o 5 metros para aterrizar. También hemos estado probando la cometa con kite foil y el comportamiento es excepcional. Se agradece muchísimo el hecho de ser liviana y que la estructura de la cometa se mantenga rígida en todo momento, a diferencia de las cometas de una costilla que al efectuar giros rápidos flamean por falta de dicha estructura, con la consecuente reducción de velocidad del kite al generar más arrastre, ¿no? Algo que para ciertas maniobras como el Around the World penaliza mucho. En cuanto a especificaciones, es importante remarcar que debido a que la Pace Pro viene con un bridaje sin poleas, desde Core Kiteboarding nos recomiendan que a efectos de seguridad y una total despotenciación de la cometa, utilicemos este modelo solo con la nueva Sensor 4, que incorpora un nuevo sistema que proporciona esa seguridad extra que cometas con bridaje fijo necesitan. En otro vídeo ya os presentaremos la nueva Sensor 4, cuáles son las novedades, que ya os avanzamos son importantes y añaden más posibilidades de performance del que ya tenía.
Y aprovechando que tenemos un par de chicos que están empezando en esto del Vickr, vamos a preguntarles cuáles son sus sensaciones con este nuevo modelo. Uli, what's up, brother? So I love the Pace. It's an incredible kite. It jumps very high for a kite that's excellent at looping. I've always been a huge fan of the XR because the XR has so much power and sheet in and go, and the Pace achieves a lot of that. Not quite as good as the XR, but the loops are amazing. I still haven't had a loop where the kite has just stalled and failed me on any of the sizes. The sizes I have 7, 8, 9, 10, but my favorite sizes are probably, I'd say the 9 and 10. I just love that I'm able to get out there and train new tricks when the wind isn't super strong, and that gives me a lot of confidence. Yeah, 9 and 10 are absolutely amazing. The 8's pretty cool too, and the 7 is awesome, but you know, you need a lot of wind to get them going. And I just find the Haley loops on the 9 and 10 they catch me so well. They cushion, they let me down so softly. So yeah, I don't think it's hype at all. I think the product's amazing, and a lot of people, all the customers are giving the same feedback, and they're not biased, you know? Like we as team riders, we're obviously biased, but other guys who bought the kite say to me, man, this kite's incredible, I love it. And they're just finding it gives them a lot of confidence, and it's amazing for kite loops. So yeah, great kite, and hopefully this voice note informs some people. If you got any questions, just let me know. To me, the Pace is such a unique kite because it combines the Nexus and the XR. It has the speed and the playfulness of the Nexus, where it has the power and lift of an XR. So what you get in the end is a kite that's super well suited for big air, but also due to its light frame for foiling, where it's nice to have that power but still a fast and playful kite. And overall I found it to be such an amazing kite, and something that was really missing in the core lineup. When we talk sizes, I would say that my favorite Pace is probably the 10 meter, and this is because it is very fast for a 10 meter, and in general 10 meters are usually a little bit of the limit of like fun big air, where, well, fun loops, let's say. So if you really want to pull loops and you want to progress in loops, then usually people take a 9 meter. But if you have a fast looping kite like the Pace, the 10 meter is actually amazing to try new tricks, because you can make some mistakes. It doesn't matter where you leave it, in the wind window or your landings, because it will catch you no matter what. So 10 is for me the most outstanding kite. Obviously, I also really enjoy the 9. Personally, I prefer to stay away from the smaller sizes like the 7, the 6. I'm not even sure if there's a 5, but I'm staying away from those because those kites are getting really, really fast. And then I prefer to have an XR. Last, is the hype worth it? Well, this kite is definitely something else for core. And yeah, I think the hype is worth it. We have not had such a kite in our lineup. I'm super stoked to have it in the lineup because it just pushes myself to try some new disciplines and try some new tricks. So definitely worth the hype. Para cerrar este primer pero extenso review que hemos hecho, voy a dar mi opinión personal a la pregunta que muchos os hacéis. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo económico que supone tener una de estas cometas? Para mí la respuesta es bastante clara. Si tu nivel de navegación es de ir y venir, tus aspiraciones no van más allá de pasarlo bien simplemente navegando, lo cual está perfectamente bien, y te gusta despegar el kite tú solo, entonces no te merece la pena. Pero si tu nivel de navegación es medio alto y tus aspiraciones son las de aprender a hacer loops, saltar, tener un kite de máximo performance en diferentes disciplinas, entonces si puedes y quieres permitírtelo, la Pace es tu cometa. Nada más, esperamos que lo hayáis disfrutado y de ser así os pedimos que nos lo hagáis saber con un buen like, y en caso de dudas comentad e intentaremos responder lo antes posible. Saludos y viento. Veo todo en blanco y negro.